Muy buenos días, bienvenido a esta entrevista, pues en la que exploraremos un poco el TEA, trastorno del espectro autista en la infancia, analizando un poco cómo se diagnostica, cómo se trata en la práctica clínica, y para ello contamos pues con la presencia de Carolina Gutiérrez, psicóloga infantil, especializado en el TEA. El objetivo de esta conversación es poder comprender y abordar cómo se aplican los criterios diagnósticos del CIE-10 y el DSM-5, así como los desafíos que surgen en la intervención. Entonces, para comenzar, vamos con la primera pregunta. En este caso sería, ¿cuáles son los principales signos y síntomas que observas al diagnosticar o tratar con un paciente con el trastorno del espectro autista en la niñez o adolescencia? Y en su experiencia, ¿qué tanto coinciden o difieren con lo descrito en la literatura científica? Bueno, buenos días. Mi nombre es Carolina, soy psicóloga infantil. Tengo algunos diplomados en lo que es TEA. Sin embargo, yo pienso y considero que nos falta mucho por aprender. Con respecto a la pregunta, son signos de alerta que tenemos que observarlos en la primera infancia. Un diagnóstico que se da a inicios en temprana es muy beneficioso para el niño. Las primeras características que tenemos, pero que no siempre van a ser para un diagnóstico de TEA, pero sí son signos de alarma, son por ejemplo el hecho del niño al no interactuar con su madre, al no ver a su madre, al no asimilar el contacto con su madre cuando empieza lo que es la lactancia. ¿Sí? Claro está que la lactancia no es a partir de los 3 años, sino es a partir de su desarrollo. Entonces, para un buen diagnóstico yo considero que no es la aplicación de test, sino hacer una buena historia clínica de todos los antecedentes observables por la madre desde el momento que nació. Sí, y sí, difieren mucho en lo que es los contenidos científicos, porque nos basamos, el TEA no es una condición aplicable a todos los niños, no todos los criterios se cumplen en todos. Puede ser que uno o dos se cumplan, pero él ya está dentro del espectro. No está para hacer un diagnóstico, una condición, pero está dentro porque cumple dos y nos falta uno para que sea un diagnóstico preciso. ¿Sí? Entonces ese es el punto. Y el punto también es que los test que nos dan son solo test observables. Sí, no con respecto a preguntas, más no es un test en cierta manera en que podamos estipular o manejar ciertas características del pequeño que en una sola visita no se pueden ir reflejando, ya que el contexto de una persona desconocida quizás no lo hizo, no porque no puede hacerlo, sino porque no te conozco. Entonces esas son las cosas que a veces nos planteamos en que tiene que cumplir ciertas cosas y si no las cumple, no está. Y puede ser que no las cumplió porque no lo quiso hacer. O la otra cosa es que cumplió todo, pero en cierta manera fue porque no nos conocía y todo, y lo diagnosticamos, porque si hay malos diagnósticos en lo que es TEA. En la actualidad todo niño es TEA. Todo niño que no habla, todo niño que no mira a los ojos, todo niño que se aísla es TEA. Pero no es eso, sino es el contexto de la pandemia también, que podría ser un causal. Ya. La segunda pregunta es si podría describir cómo se aplican los criterios del CIE-10 para el diagnóstico del TEA en la práctica profesional, ambientada a la intervención. Ya. En lo que es los criterios de TEA, en lo que es el CIE-10, tienen que manejarse con mucha exactitud. Tenemos que ser muy observadores, porque muchas de las veces quizás no lo hace de una manera, pero lo hace de otra manera como nos dice el criterio. Pero si el criterio no está tal cual está en la función del niño, ahí es donde nosotros nos podemos equivocar y dar un mal diagnóstico. En lo que es la práctica, en lo que es los criterios, sí, tenemos que enfocarnos en los criterios, pero más ser más observadores y tratar de nosotros interpretar lo que ahí nos manifiesta de acuerdo a la necesidad del niño, porque cada niño es diferente, ¿sí? Los criterios son estándares para todos, pero el TEA es muy diferente. Cada niño trae una condición, una observación más, ¿cómo les podría explicar? Creo yo que es una característica especial, porque nosotros nos podemos dar cuenta, es más fácil en un CI, porque el CI dice esto, esto y esto, y siempre, casi la mayoría de CI se cumple, pero en un TEA puede ser que se cumpla un
una condición, y la otra no. Entonces sí es muy complicado y yo pienso que en lo que es el CIE-10 tenemos que trabajar mucho en lo que es la observación clínica que nosotros tenemos que tener como profesionales. Okay. Siguiendo por esta misma línea de la práctica profesional, ¿podría explicar cómo se integran los criterios del DSM-5 en la evaluación, diagnóstico o intervención del TEA y cómo se aborda las posibles discrepancias o retos en la aplicación de estos criterios en diferentes casos? Los criterios, como digo, son muy importantes. ¿Para qué? Para podernos enfocar y también hacer un plan terapéutico adecuado, porque por cada criterio que el niño tiene, nosotros tenemos que crear un plan terapéutico para poder establecer esa área. No como se les dice a los papás, no para que el TEA no esté, porque en cierta manera, como ustedes saben, el TEA no es una enfermedad, por ende no se cura. El TEA es una condición y lo que mejoramos es el estilo de vida del niño y de su familia. Entonces, lo que sí nosotros hacemos con los criterios, tanto del DSM-5 como del CIE-10, es hacer un plan de terapéutico de acuerdo a esos criterios. ¿Cuáles son los criterios que tenemos mayor deteriorados para nosotros poder estimular, poder hacer el plan terapéutico y poder crear objetivos de terapia? Y saber que en este periodo de terapia hemos trabajado esto. Cabe recalcar que en lo que es TEA sí tenemos que hacer una planificación exhaustiva por criterios. Ahí podemos utilizar los criterios. ¿Por qué razón? Porque no podemos aplicar el criterio y el criterio tal en una sola terapia, porque los niños con TEA, debido al grado que ellos tengan, sí, es un proceso muy largo en lo que es un proceso de rehabilitación o un proceso de trabajar eso en terapias. ¿Sí? Bueno, ¿no? En la teoría muchas veces el diagnóstico, como nos ha venido contando, tiene que ser estructurado y cumplir ciertos criterios basados en la evidencia, en la observación. Sin embargo, en la práctica, pues es sabido que los factores familiares, los factores educativos, los factores emocionales influyen bastante en el diagnóstico del TEA. Entonces, ¿cómo maneja estos factores al momento de diagnosticar, de intervenir y de orientar a las familias? Como yo les dije al inicio, no solo tenemos que basarnos en los criterios o en lo que nosotros hemos aplicado. Y yo creo que la primordial fundamento para poder hacer un correcto diagnóstico es una buena historia clínica. ¿Por qué? Porque todos los antecedentes que tenemos son los que van a contribuir con lo observable en la evaluación. Porque en la evaluación es una evaluación en que el niño no conoce al profesional que lo está evaluando. Es una cita o 2 citas. Ya vamos a hacer que son 2 o 3 citas recurrentes. Pero no he tenido el contacto como para. Y muchas de las veces también es un factor muy importante la familia. Porque la familia con una sospecha de un posible TEA, para ellos es algo crucial. ¿Y qué venimos acá? No, eso sí lo hace. Entonces, muchas de las veces en la evaluación ellos tratan de animar al niño a hacerlo y quizás ahí es donde viene el punto de que el niño no lo quiere hacer o lo hace, pero lo hace de una manera involuntaria. Es por eso que la familia influye mucho en un proceso de evaluación y tenemos que saber todo el contexto. En la parte educativa, en cierta manera yo considero, no es que es ahí el punto de la parte educativa en los niños que ya están dentro de un proceso de educación, ellos son también uno de los factores que nos pueden ayudar para un diagnóstico asertivo. ¿Por qué? Porque ellos quizás no nos van a dar la información que nos dan papás, porque papás lo miran con ojos de padres y en cambio afuera miramos con la realidad, que también puede ser. Pero muchas de las veces la escuela también es un factor negativo, porque como vuelvo y repito, en la actualidad ahora todos son TEA. Niño que no habla, niño que no se relaciona, niño que se aísla, es TEA. Entonces ahí es el otro punto. Y la sociedad también influimos mucho, porque los comentarios, y eso es lo que a veces a los papás les da incertidumbre. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque a mí le diagnosticaron antes y mejoró. Y ese es el punto, que ahora también hay muchos lugares que dicen que curan el TEA, que con esto lo podemos hacer y va. Pero esos son los palos profesionales, porque como digo, a raíz de la pandemia es donde, no sé si ustedes se dieron cuenta, apareció más el TEA. Sí. El TEA siempre ha existido, pero siempre había un CI, un síndrome de Down, pero ver un TEA, un autismo,
pero a raíz de la pandemia creció. ¿Por qué creció? Por el hecho de esto, de lo que nos aislaron. Al aislaron nos dimos cuenta que mucha gente se sintió bien aislada y que cuando salimos nuevamente ahí fue. Y el punto de los niños. El punto de los niños pandemia que yo lo suelo llamar, son los niños que posiblemente pueden tener un autismo o puede ser que no. Pero en la actualidad, a raíz del 2020, los que nacieron en esa fecha, casi todos dicen que tienen TEA. ¿Por qué? Porque no saben relacionarse, pero no saben relacionarse porque no tuvieron ese contexto de poderse relacionar. Exacto. Muchísimas gracias, Carolina. Nos ha encantado esta conversación y creemos que va a ser muy útil para el aprendizaje tanto como estudiantes como futuros profesionales. También nos ha ayudado bastante a entender un poco más cómo se diagnostica, cómo se interviene en el TEA y eso, cómo se aplica más en la práctica, porque a veces es muy diferente lo que nos dan en teoría, lo que nos enseñan en las diapositivas, a ver un caso en la vida real. Entonces eso. Y finalmente, claro, extenderle un gran gracias por la apertura a esta conversación. Y finalmente, para terminar, tal vez un mensaje para los estudiantes o tal vez para las familias que están cruzando por esta situación. Yo para los estudiantes lo que les sugeriría, como dijeron, no se queden solo con lo aprendido en la universidad. No esperemos a que nos toque hacer prácticas para salir al mundo. ¿Sí? Yo lo que les sugeriría a los estudiantes es desde antes busquemos lugares donde podemos hacer prácticas, donde podamos aprender, porque es verdad, nos enseñan mucho la teoría. Esto y esto tiene que cumplir estos criterios. Y cuando salimos al mundo exterior no me cumplió los 3 criterios que tenía que ser. ¿Y ahora qué es? ¿Y ahora cómo lo manejo? ¿Cómo hago? Porque siempre nos estipulamos y somos tan cuadrados en que tiene que ser así para que sea este diagnóstico. Y por eso hay malos diagnósticos, ¿sí? Y en lo que son a las familias que quizás estamos afrontando esta situación de TEA, yo lo que les recomendaría es primero la calma y asesorarme bien y buscar lugares. Y también es el hecho de que las terapias no son buenas mientras más cuestan, sino que las terapias son buenas donde yo esté bien, donde yo me encuentre tranquila y donde me den esa confianza que yo necesito, sobre todo para saber qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Ese sería mi mensaje y de mi parte les agradezco mucho el hecho de tomarme en cuenta en este punto. Como les digo, no soy experta. Trato de hacerlo mejor y lo que siempre trato es de hacerles sensibilizar que lo más importante en lo que es la carrera de psicología, de acuerdo a cuál rama seamos, lo más importante es ser seres humanos y saber que nuestra carrera no nos va a hacer millonarios, pero nos va a hacer ser grandes seres humanos, que vamos a ayudar a muchas personas. Entonces, ese también sería mi mensaje para todos los estudiantes, que no nos enfoquemos solo en la visión del dinero, sino en la visión de poder ayudar a las personas que están junto a nosotros. Sí, muchas gracias. Gracias, Carolina.